Hoy voy a leerles y voy a compartirles sobre Jonás. Y quizás algunos ya escucharon esta palabra, quizás algunos ya escucharon la historia, pero ustedes saben que la palabra es viva y es eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo leo la palabra, si yo le pido al Espíritu Santo que me hable, Él me va enseñando cosas distintas. Entonces, por ejemplo, puedo leer muchas veces la historia de Jonás, pero cada vez que la lea, si le pido al Espíritu Santo que me enseñe algo nuevo, Él me va a enseñar algo nuevo. ¿Se entiende, sí o no? ¿Sí? ¿Están acá? ¿Sí? ¿Quién está acá? Levante la mano. Bien. Le voy a pedir que prestemos atención, porque Jonás es un libro corto. Empieza en el 1 y termina en el 4. Tiene solamente 4 capítulos, pero 4 capítulos bien cortitos, que ocupan 1 hoja y media como mucho. Y yo quiero leer toda esta historia de Jonás, ¿sí? Así que la voy a ir leyendo y quiero que presten atención, ¿sí? ¿Quién quiere recibir una palabra de Dios hoy? Amén. Entonces, cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, tengo que tratar realmente de enfocarme y pedirle al Espíritu Santo que me esté hablando. Porque el enemigo es muy astuto y nosotros podemos venir a la reunión todo, pero si nos vamos sin la palabra de Dios, no vamos sin nada. ¿Se entendió eso? Si me voy de acá y la palabra de Dios entró por acá y salió por acá, me voy sin nada. La palabra es el Espíritu es la palabra, ¿sí? Entonces, si yo realmente quiero empezar a ver a Jesucristo en mi vida y ver cómo Él causa una revolución en mí, tengo que escuchar la palabra de Dios y que esa se haga carne en mí. Voy a leer Jonás 1. Dice, Jehová dirigió su palabra, ¿escucharon? Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Otra vez, Jehová dirigió su palabra a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. ¿Quién le habló a Jonás? ¿Quién le habló a Jonás? ¿Quién? Jehová, Dios, es lo mismo. ¿Sí? ¿Quién le habló a Jonás? Dios. Y le dijo, ve porque su maldad ha subido hasta mí. Ve contra ella y clama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. El 3 dice, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿De quién huía Jonás? De Jehová, de la presencia de Dios. Y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué había hecho Jonás? ¿Qué hizo Jonás? Huyó de la presencia de Dios. Y dice que se fue. Él vivía, supongamos que Jonás vivía acá en Villa Centenario, ¿sí? Acá con todos los en Villa Centenario. Él vivía acá en Villa Centenario con todos los y viene Dios y le dice, Jonás, salí de Villa Centenario y anda ¿a dónde? ¿Dónde lo podemos mandar? ¿A dónde? A Lomas, al centro de Lomas, a las lomitas. Andá a las lomitas, una palabra para que vos le digas a ellos. ¿Y qué hizo Jonás? En vez de agarrar y irse a donde Dios le había mandado, huyó. Y se subió a un barco para huirse. Y dice que dio un viento muy fuerte, ¿sí?
Y dice que era tan la tormenta y tal el movimiento del mar que parecía que el barco se iba a... Y sin embargo, había un caos tremendo afuera, que el barco parecía que se iba a partir en dos. Y dice que todos los tripulantes del barco tenían miedo. Y sin embargo, Jonás se echó a dormir. ¿Qué hizo? Se echó a dormir. Es decir, que Jonás, en medio del caos que hizo, ¿se puso a orar a Dios? ¿Se puso a ayudar a las personas o qué hizo? Se puso a dormir. Siguió. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes tú, dormilón? Le dijo, ¿qué tienes tú, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Sigo abajo en el 9. Él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron, entonces, ¿por qué has hecho esto? Pues ellos supieron que porque él huía de Jehová, Jehová le había mandado esa gran tormenta. Y le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Y él les respondió, tómame y échame al mar, y el mar se aquietará, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Hasta ahí. Quiero empezar a explicar hasta ahí, del 1 al 12, porque vamos a leerla toda la historia. Hay muchas cosas en esta historia tremenda. Primero, Jonás recibió palabra de Dios. ¿Cuántos de acá alguna vez recibieron una palabra de Dios? Levanten la mano. ¿Cuántos acá alguna vez en una prédica sintieron que por más que no fue, dijeron, Elías, a vos te estoy hablando? Sintieron que el que predicaba era como que le estaba hablando a él y vos decís, uy, es Dios, me está hablando a mí. ¿Cuántos sintieron eso? Estoy seguro que cada uno de nosotros, los que estamos acá, en algún momento recibimos palabra de Dios para nuestras vidas. Y vos fíjate lo que hizo Jonás. A Jonás no le habló ningún pastor de Dios. No fue a través de ningún profeta. Fue Dios mismo hablándole y diciéndole, hey Jonás, te quiero usar, te tengo que mandar a Nínive a que prediques. ¿Sí? Y sin embargo, Dios mismo, pensá en esto, Dios mismo se le presentó a Jonás, le dijo, te voy a usar, te quiero usar en Nínive. Aunque Dios mismo se le apareció, Jonás huyó. Y encima que huyó, cosa que no se entiende, se subió a una nave. Y Dios, como se había enojado contra Jonás, en realidad no se había enojado. Como Dios tenía un propósito para Jonás, y era que vaya a Nínive, Dios manda una tormenta, y era tan fuerte la tormenta que el barco se iba a partir en dos. Y sin embargo, en medio de todo ese caos, ¿qué hizo Jonás? Se acostó a... ¿Se entiende o no se entiende esto? ¿Es lógico que se haya acostado a dormir? ¿Qué pasa hoy si vos estás en un barco y hay una tormenta fuerte? ¿Te acostás a dormir o qué haces? ¿Qué haces? Algo haces, ¿me entendés? De ninguna manera te acostás a dormir. Algo vas a hacer. O vas a llorar, o vas a gritar, o te vas a poner a orar y decirle, Señor, por favor, sálvame. Quiero hacer. ¿Sí o no? Pero no te vas a acostar a dormir. Porque no es lógico, porque se supone que si está todo mal, ¿cómo me puedo llegar a acostar a dormir? Y sin embargo, Jonás hizo esto. Y lo peor de todo es que vienen las personas, esos tripulantes, y le dicen a él, ¿qué te pasa a vos que dormís? Porque ni ellos entendían, todos con miedo, y él durmieron. Y le dijeron, hey, ¿qué te pasa a vos, dormilón?
Y eso es lo que hoy el Señor te quiere decir a vos. ¿Qué te pasa a vos, dormilón? Porque la historia de Jonás parece muy linda para los nenes, muy creativa, la ballenita, todo lo que vos quieras, pero es algo real y es algo que el Señor me dio específicamente para ustedes. Y Dios le dice a ustedes, ¿qué te pasa a vos, dormilón? Que como Jonás, Dios mismo te habló y recibiste una palabra y sin embargo ahora estás durmiendo. ¿Se va entendiendo? Y lo peor de todo es que los tripulantes empezaron a decir, ¿qué es lo que habrá pasado que está esta tormenta? Y Jonás agarra y le dice, yo sé qué pasó. Es porque yo no hice lo que tenía que hacer. Y escuchá lo que dijo Jonás. Le dijo, lo que pasa que yo soy hebreo, temo a Jehová, es decir, que él seguía a Dios. Dice, y aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron, entonces, hebreo, si vos crees en Dios, si vos me estás diciendo que Dios te mandó para allá, ¿por qué te viniste para acá? Es decir, los que no creían en Dios la tenían más clara que el propio que creía en Dios. No sé si me estás entendiendo. Porque él le dijo, lo que pasa es que yo soy hebreo, yo creo en Dios y Dios me dijo que haga tal cosa y me dio una palabra, pero yo no estoy haciendo lo que él me mandó. Es decir, que Jonás sabía que lo que pasaba era por culpa de ¿quién? De él. Y le dijo, y ellos dijeron, ¿qué haremos contigo? Tómame y échame al mar y él se aquietará. Pues sé, es decir, dijo, pues sé, agarré y decí, pues sé, que por mi causa, digan, ha sobrevenido esta gran tempestad. Jonás, ¿sabía o no sabía que era por su culpa? Yo te voy a contar algo. A veces, no voy a nombrar a nadie, quédense tranquilos, pero muchos de ustedes a veces me escriben, a mí o a los líderes o cualquiera, y a mí me pasó en este tiempo de hablar con una persona y le decía, pero no hagas esto, porque vos sabes que Dios no quiere que vos hagas esto. Y esta persona me dijo, sí, ya sé, y sé que en algún momento me voy a arrepentir. ¿Se entiende? Sí, ya sé que vos tenés razón y sé que en algún momento me voy a arrepentir. Estaba actuando como Jonás y muchos de ustedes actúan como Jonás. Hacen las cosas sabiendo que en algún momento se van a arrepentir. ¿Tiene lógica hacer eso? La Biblia dice que nosotros no nos manejamos por lógica, ¿sí? Pero, no hace falta acá que venga una revelación tremenda para saber que si meto el dedo en el enchufe me voy a electrocutar, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Hace falta que venga un electricista y me explique que si pongo un cuchillo en el enchufe me voy a electrocutar? No, es fácil, lo sabemos todo. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros, sabiendo qué es lo que Dios me dijo que haga, hago todo lo contrario? Sabiendo, porque no es que no sabemos, sabiendo. Sabiendo que Dios me está diciendo que lo busque, no lo busco. Sabiendo que Dios me está pidiendo que rinda mi voluntad, no la rindo. Sabiendo que Dios me dijo y me habló de un avivamiento, yo sigo buscando moscas, matando mosquitos y sigo distraído en vez de hacer lo que tengo que hacer. Entonces, ¿Dios habló de un avivamiento, sí o no? Y él dijo, ¿solamente con Gonzalo? ¿Solamente con María? Él dijo, ¿con quién? Entonces, ¿esa palabra es para mí sola? Entonces, ¿para? ¿Quiénes recibieron una palabra de parte de Dios?
¿Quiénes recibieron entonces una palabra de Dios? Todos. Todos ustedes, los que están acá, tienen una palabra de Dios, porque Dios dijo avivamiento y dijo todos. Y sin embargo, con esa palabra nos echamos a dormir, como Jonás. Sin embargo, tengo la palabra, Dios mismo me habló y en vez de hacer lo que Él me manda, estoy durmiendo. Sabiendo, no sabiendo, sabiendo, como Jonás. Entonces mi pregunta es, ¿para qué querés la palabra de Dios si no la vas a poner en movimiento, si no la vas a activar? ¿Para qué Dios te va a decir y te va a venir Dios y te va a hablar Dios mismo o a través de una persona y te va a decir, Elías, vos sos evangelista, ¿no? Que Dios te hable y te diga, vos sos evangelista. ¿Para qué quiere Él la palabra que Él es evangelista si después no va a salir a evangelizar? ¿Sirve o no sirve? No sirve. ¿Y cuántos de nosotros tenemos palabras y sin embargo seguimos distraídos haciendo cualquier otra cosa menos la palabra que Dios nos dio? Y estamos durmiendo. ¿Se entiende o no? Estamos durmiendo. Y lo más triste es que cuando viene la tempestad, sabemos, no, yo sé por qué está pasando esto. Lo que pasa es que no estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo. Como le pasó a Jonás. Entonces Dios me dijo que les diga esto. ¿Qué tienes tú, dormilón? ¿Qué te está pasando a vos, dormilón? ¿Qué te está pasando a vos que Dios te dio una palabra, que tuviste un encuentro con Él, que Dios te llenó de su Espíritu Santo, que Él te da palabra y sin embargo seguís durmiendo? Seguís sin hacer lo que Él te mandó a hacer. En medio del caos, en medio de todo el lío de este mundo, vos tenés una palabra, vos tenés una misión, porque cuando Dios te da una palabra, Él te da un propósito y te da un ministerio. Algo que vos tenés que hacer. Dios te está dando una palabra, te está dando un propósito, te está dando un ministerio y vos seguís durmiendo. Y Dios te pregunta, ¿qué te pasa a vos, dormilón? ¿Qué estás esperando? ¿Cuántos años pensás tener para comenzar a hacer la obra? Porque a veces decís, no, soy chico. Y Dios la otra vez cuando estaba orando acá, Dios me decía que les dijera que no se escondan tras tu edad, ni tras tu inmadurez. Porque Jonás era un profeta, porque Dios le habló para dar palabra, pero ¿sabés qué? Era un profeta inmaduro. ¿Y sabés por qué yo aseguro que era un profeta inmaduro? ¿Sabés por qué? Porque huyó. Huyó. Y sin embargo, ahora vamos a seguir leyendo. Dios cumple lo que le dijo con él. Cumple el propósito para lo que fue llamado Jonás. Entonces, antes de seguir predicando, de seguir leyéndote esta palabra, acá lo anoté para no olvidarme. La intención de esta prédica es que vos puedas hoy elegir qué tipo de cristiano decidís ser. Si querés ser de ese tipo de cristiano que viene, se sienta ahí, solo para escuchar, solo para ser consolado, solo para ser sanado. O si querés ser el tipo de cristiano que no busque solo los beneficios del Padre, sino que busque cumplir las expectativas del Padre. ¿Se entiende la diferencia? Vos no fuiste llamado, si vos estás viniendo a la iglesia, a estas reuniones, porque pensás que solamente te vamos a hablar del amor de Dios y mimarte y abrazarte,
Yo te digo que estás equivocado, porque desde acá ahora se va a predicar de que vos no sos llamado solamente a ser abrazado, sino que vos estás llamado a abrazar a otros. Que vos no estás llamado solo a ser consolado, sino que vos estás llamado a consolar a otros. Que vos no estás llamado a que cuando estés enfermo alguien ore por vos, sino que vos estás llamado a orar para sanar a otros. ¿Se entiende la diferencia? Entonces vos tenés que elegir, ¿qué cristiano quiero ser? Quiero seguir teniendo la palabra porque Dios te va a dar palabra siempre, pero elijo seguir estando ahí y no dar nada, o quiero ser del cristiano que se atreva a conocer más de Dios, que tenga más hambre de Dios, y aunque Dios me llame y me diga mañana te vas a la China, yo te aseguro que me voy a la China porque Dios me dijo me voy a la China. Una actitud es cómoda, ser el hijo que solamente disfruta de los beneficios de Dios. La otra es ser el hijo que disfruta los beneficios de Dios, pero que cumple también las expectativas de Dios. Entonces, si mi papá me manda a la China, aunque no me guste, me voy a ir a la China. ¿Se entiende? Uno es más cómodo, el otro no es tan cómodo. Ahora, vos decís, ay, pero soy chico, soy adolescente, ¿qué hago, qué no hago? Si Dios no tendría un propósito con vos a esta edad, no te hubiera llamado a esta edad. No sé si me entendés. ¿Se entiende? Si Dios no te hubiera querido usar a esta edad, no te hubiera llamado a esta edad. Hubiera esperado a que vos tengas la edad que a vos se te ocurre que Él podría usarte. Entonces, Jonás tenía una palabra. Dios le habló, Dios se le presentó, le dijo, Jonás, ve para allá. Él huyó de Dios, encima sabía que la tempestad que había era por su culpa, hizo sabiendo que estaba haciendo las cosas mal, las hizo igual. Y sigo leyendo. Dice que en el 2, Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Otra vez les leo. Pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás estaba en el barco. Había una tempestad, era un lío. Ese lío se debía a su culpa. ¿Qué hizo Jehová? Le mandó un gran pez. Algunos dicen que es una ballena, no sabemos. Ahí dice gran pez. ¿Para qué? Para que se tragara a Jonás. Pero dice la Biblia que él no murió. Él estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, pero antes de decir y dijo, te voy a decir algo. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Oró. ¿Cuánto tiempo le llevó a Jonás orar? 3 días y 3 noches. Decime si no somos tercos. Estoy adentro de una ballena, sé que estoy adentro de una ballena por mi culpa, porque no hice lo que Dios me pidió, y en vez de lo primero que hacer, ponerme a orar y decirle, Señor, perdóname, yo sé que no, 3 días tardó. ¿Somos tercos o no somos tercos a veces? ¿Qué hubieras hecho vos? No me contestes, pregúntatelo. ¿Qué hubieras hecho vos? ¿Te hubieras rendido? ¿Te hubieras humillado inmediatamente? ¿O hubieras seguido con tu soberbia y tardar en rendirte a los pies de Dios? Porque sin duda yo creo que Jonás era un profeta imperfecto y soberbio. Tomá vos. Y a ese profeta soberbio, imperfecto, inmaduro, Dios lo quería usar. ¿Era perfecto Jonás? ¿Era perfecto? ¿Pero Dios lo quería usar?
3 días tardó en orar. Y desde el vientre del pez dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Me envolvió la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el alma, me cercó el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová. ¿Escuchaste eso? Cuando mi alma desfallecía. Es decir, que Jonás esperó a estar remuriéndose para recién acordarse de Dios ahí. ¿Vos estás esperando eso o te querés acordar de Dios hoy y todos los días de tu vida y no cuando tu alma esté desfalleciendo? ¿Qué elegís vos? Porque a veces somos así. A veces nos acordamos de Dios solo cuando nuestra alma desfallece. Dice, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y cumpliré lo que te prometí. La salvación viene de Jehová. En otras palabras, acá Jonás le estaba diciendo a Dios, sé que me mandé el moco, Dios, perdóname, escuchá mi oración, sálvame de esta y te prometo que cumpliré lo que me pediste. Palabras más, palabras menos, dice, te ofreceré sacrificios y cumpliré lo que te prometí. En versión Bimaría dijo, me mandé el moco, lo voy a resolver, allá voy a Nínive. Quise huir, pero no. ¿Pero qué tuvo que pasar? ¿Tuvo que venir qué? ¿Qué tuvo que venir para que él se dé cuenta que hizo las cosas mal? ¿Qué tuvo que venir? Una ballena. Tuvo que venir una prueba, tuvo que venir algo grande para darse cuenta. Y la intención de esta prédica es que vos, como la otra vez hablaba con una de las chicas, evites la ballena. Evites la ballena. Evites pasar por ese proceso que no te conviene de ninguna manera. Acortes los tiempos y tomes la palabra de Dios y la actives para tu vida. Y no sigas dando vueltas sabiendo que Dios te mandó a hacer algo y vos estás haciendo todo lo contrario. Entonces, ¿Jonás se arrepintió, sí o no? ¿Cuándo qué? ¿Pero se arrepintió o no? Sí. Entonces, ¿se acuerdan que Dios la otra vez ponía en mi boca que Él no busca perfectos? ¿Busca qué? Él no busca perfectos, busca arrepentidos. Entonces, si vos te estás escondiendo tras tu edad, si vos te estás escondiendo tras que no sé hablar, no sé esto, no sé lo otro, yo te digo que Dios no busca perfectos, Él busca arrepentidos. Porque Jonás, habiendo escuchado a Dios y habiendo huido de Dios, cuando se arrepintió, adivina que Jehová lo sacó de esa ballena y lo llevó a Nínive para que él cumpla la palabra que Dios desde el principio le había dado. Y el 3 dice, Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Acá hay otra cosa importante en la historia de Jonás. ¿Sabes por qué Dios no busca perfectos, pero busca arrepentidos? Porque no se trata de lo que vos y yo somos. Se trata de quién vive en nosotros. Por eso Jehová le dijo, y proclama el mensaje que yo te diré. Jonás no iba a ir a hablar a Nínive con sus palabras.
Jonás iba a ir a hablar a Nínive con la palabra que le dio ¿quién? Dios. ¿Se va entendiendo o no? Levántate un segundo. Ponele la mano así al enfrente tuyo. Así de costado, así de costado. Así de costado. Ahora empezá con mucho respeto y con mucho amor, empezá a hacerle unos masajitos ahí. Ahora date vuelta. ¿Listo? Ahora míralo y decile, no te duermas, falta poco. Sentate ahora. Sigo. ¿Tuvieron buenos los masajes? ¿Te tocó alguien que hizo bien masaje o mazo? Sigo. Escuchá esto porque es requete importante. No se trata de cómo vos te veas. ¿Me entendés? Porque a mis ojos, a lo que yo leo de la Biblia que dice de Jonás, para mí Jonás era un profeta inmaduro y soberbio, para mí. Pero para Dios, Jonás era una herramienta a la cual él quería usar. ¿Por qué? Porque se le plació la gana a Jehová. Anda a saber por qué. Por eso Jehová, sabiendo que Jonás era un profeta imperfecto, inmaduro y quizás soberbio, le dijo, anda a Nínive, pero no hables lo que a vos se te antoja, habla lo que yo te diré. Entonces, cuando Dios te da una palabra, deja de poner excusas de que yo no sé, yo soy chico, yo esto, yo lo otro, porque no vas a hablar lo que vos querés. Si vos realmente querés ser usado por Dios, llenate de Dios porque no vas a hablar lo que vos querés, vas a hablar lo que Él te diga, vas a hacer lo que Él te dice. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo eso? Por eso le dijo, ve y habla lo que yo te diré. Entonces Jonás se levantó y se fue a Nínive conforme a la palabra que Jehová le había dicho. Nínive era una ciudad grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. Y comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Cómo era Nínive? ¿Era grande o chiquita? Grande. Tan grande, dice la Biblia, que a Jonás le costó 3 días recorrerla. Y él iba recorriendo esa ciudad y predicando lo que Dios le había dicho que tenía que hablar. Y dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios y clamaron y proclamaron ayuno. Las personas a las que este profeta imperfecto le hablaba, ¿creían o no creían en Dios? Creyeron. Y te vuelvo a repetir, porque no se trataba de quién estaba hablando, sino de quién hablaba, que era Dios. Entonces insisto con esto. ¿Qué te pasa a vos, dormilón, que Dios te dijo que ores por el enfermo y seguís sin orar por el enfermo? ¿Qué te pasa a vos, dormilón, que Dios te dijo evangelista y seguís sin evangelizar? ¿Qué te pasa a vos que Dios te dijo búscame porque me vas a encontrar y seguís sin buscarlo? ¿Qué te pasa, qué nos pasa a todos que Dios nos dijo avivamiento y seguimos durmiendo? No se trata, deja de poner excusas, porque vos fíjate que vamos a hablar y vamos a hacer no lo que nosotros queremos, sino lo que ¿quién dijo? Dios. Entonces no hay más excusa. No me podés venir y decir ni a mí, ni a Dios, ni a nadie, yo no puedo, yo no sé,
Porque no se trata de vos, sino se trata de quién está en vos. Y el que está en vos es el Espíritu Santo, es Cristo mismo. Entonces, si Cristo mismo te dio la palabra y te dijo que vos eras un profeta, vos sos un profeta. Pero si vas a hacer como Jonás, vas a agarrar la palabra y después ir para el otro lado, no te sirve. Mirá cómo es Dios, que todos los propósitos que Dios tiene para nosotros son grandes. Si es chiquito, no es de Dios. Si es grande, es de Dios, porque Dios es grande y las cosas que Él nos manda son grandes. Si es chiquito, no es de Dios. Por eso Dios dijo avivamiento. ¿Es grande un avivamiento? ¿Entonces de Dios? Sí. Sería más lógico si yo digo, bueno, 100 personas, 200 personas, pero Dios dijo avivamiento y eso incluye muchas personas. Dios usó a Jonás, que era un profeta inmaduro, imperfecto, que huyó, que se arrepintió y como se arrepintió, Dios tuvo piedad y lo usó, para que una ciudad tan grande como Nínive creyera en Dios. Porque dice, todos creyeron a Dios y proclamaron ayuno, desde el mayor hasta el más pequeño. Cuando Dios habla, porque Dios fue a hablar al Nínive, a la gente de Nínive, a través de Jonás, cuando Dios habla desde el más pequeño hasta el más grande, nos enseña la Biblia. Acá pasó Nínive. Cuando Dios nos da una palabra, esa palabra incluye desde el más chiquito hasta el más grande. Acá dice que todos creyeron en Dios. Y mirá el discernimiento que tuvieron estas personas, que dice que desde el más pequeño hasta el mayor de ellos se vistieron con ropas ásperas. Y cuando la noticia llegó al rey, este se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas, dice, y anunció a Nínive por mandato del rey una proclama que decía, hombres, animales, bueyes, ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza. ¿Sabes por qué hicieron esto? Porque la palabra que Dios mandó a Nínive a través de Jonás era una palabra para decirle a toda esa ciudad que toda esa ciudad iba a ser destruida. Todos ellos iban a ser destruidos. Y Dios usó a Jonás para que toda esa ciudad, que dice que eran de 120.000 hombres, esa ciudad de 120.000 personas se arrepintieran. Es decir, que Dios usó a Jonás, a alguien que había hecho las cosas mal, pero se arrepintió para provocar un avivamiento en una ciudad de 120.000 personas donde desde el más pequeño hasta el más grande se arrepintieron. ¿Se entiende esto o no? ¿Cómo no te va a usar a vos Dios entonces para hablarle a 1, a 2, a 3, a 100, a 200 de tus compañeros de colegio? ¿Cómo Dios no te puede usar a vos para impactar tu casa? Si usó a Jonás, que había hecho todo lo que no deberíamos hacer, lo hizo Jonás. Y sin embargo Dios lo usó. ¿Lo usó o no lo usó? Porque hubo arrepentimiento. Y lo usó para provocar un avivamiento, porque esa ciudad estaba cegada, no creía en Dios. Y mirá qué poderoso es cuando Dios nos usa, que hasta al rey llegó la palabra de Dios. Y él dijo, todos vamos a ayunar y todos vamos a clamar a Dios para que Dios se arrepienta y no nos destruya. Si nosotros queremos ver la palabra de Dios cumplida, otra enseñanza de la historia de Jonás, yo no puedo estar diciendo, ay, no, María está muy flaquita, que no haga ayuno, que no se esfuerce mucho. Ay, tengo sueño, no da orar tanto, estoy cansado. Cuando vos recibís la palabra de Dios y ésta se te revela,
y vos querés verla cumplida en tu vida, vas a hacer lo que hizo este pueblo. Enseguida puso de ayuno a todo. Mirá, el rey puso a ayunar hasta los bueyes y hasta todos los animales. Ay, no, pero son chiquitos, María, no le prediques eso. Mejor predicarle que Dios los ama, que Dios los perdona. Ahora, si vos querés que te prediquen de eso, yo conozco muchas iglesias donde te van a ir a predicar de eso. Pero en este tiempo, en esta iglesia, aunque a vos no te guste y aunque tengas 11, 12, 13, 14 años, Dios te está pidiendo, porque Él te lanzó una palabra, un sacrificio. Él está pidiendo que vos actives la palabra que Él te dio. Y si es necesario que vos ayunes, que vos ayunes. Si es necesario que vos clames, que vos clames. Él te está pidiendo que dejes de dormir y que te despiertes y hagas lo que Él te mandó a hacer. Porque si Él no lo quería dar así, no nos hubiera dado ninguna palabra. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Dice, entonces todos clamaron a Dios con fuerza. Dice, y el rey dijo que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizás Dios se detenga y se arrepienta, se calma el ardor de su ira y no perezcamos. En otras palabras, Jonás fue usado para provocar un avivamiento. ¿Cuánto eran? ¿Jonás fue con un ejército de personas? ¿Jonás fue con el profeta más ungido, con el pastor más tremendo o fue solo? Fue con Dios solamente. Y Dios habló a través de él y provocó un avivamiento en toda una ciudad. Y toda una ciudad se arrepintió de su mal camino, dice la Biblia. Y toda una ciudad que no oraba, oró para que Dios no lo destruyera. Y dice, pero Jonás, escucha esto. Pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró a Jehová y le dijo, Jehová, ¿no es esto lo que yo te dije cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Entendiste esto? ¿No? Yo tampoco. ¿Sabes qué es lo que no entiendo? Que Dios usó a Jonás para provocar ¿qué? Un montón de gente que no creía en Dios se convirtió a Dios. Y sin embargo, Jonás, ¿qué hizo? Le dijo, pero Jonás se disgustó en extremo. ¿Sabes qué es eso? Eso es ceguera espiritual. Imagínate vos, Dios te lleva a vos para que todo un país se convierta. Y Dios te usa de tal manera que hasta el rey escuchó tu nombre. Y Dios decidió no destruir ese país. Es decir, que Jonás tenía todo servido. Él se podría haber quedado ahí en Nínive, que iba a ser bienvenido en la casa del rey. ¿Se entiende? O sea, era el hombre que hizo que nos arrepintamos, que Dios usó. Yo cuando Dios me usa para que una persona sea tocada y quebrantada por Dios, estoy, ay, gracias Señor. Imagínate si Dios te usa para que vos influyas y 120.000 personas, porque no lo digo yo, lo dice acá la Biblia, 120.000 personas se conviertan. ¿Cómo estarías vos? ¿Cómo estarías vos? ¿Cómo estarías vos? ¿Re feliz o no? ¿Sí o no? Y sin embargo, él dice que se enojó con Dios y no se entiende. Eso no se entiende. ¿Por qué? Si Dios te está usando para algo tan grande, te enojas porque sí. Entonces esto que no se entiende y que parece totalmente ilógico,
Es la ceguera espiritual que el enemigo usa para que vos, teniendo una palabra tan grande, sigas pensando en estos problemitas tan chiquititos. Lo que Dios hizo con Jonás fue tremendo. Lo usó para provocar todo un avivamiento. Estuvo dentro de una ballena y sobrevivió. Pero él estaba disgustado. Entonces, cada vez que Dios te da una palabra, como yo sé que muchos de nosotros y todos recibimos esta palabra del avivamiento, en vez de vos estar feliz, concentrado y trabajando por esa palabra, vos estás enojado y disgustado porque tu noviecito se peleó con vos o porque el amiguito no me vio más, no me habló más. Se hizo un silencio tremendo. Decime si no es verdad o no. Nunca, y esto me lo anoté, porque Dios me lo dijo así. Pero que lo encuentro. Tenés que entender que la palabra, la asignación que Dios te dio, siempre va a ser mucho más grande que el proceso. ¿Se entiende? La palabra que Dios te da siempre va a ser mucho más grande que el proceso, que el problema, que la circunstancia. Siempre va a ser más grande. La palabra que Dios había dado a Jonás era una palabra de que él lo iba a usar y lo usó. Y por no poder ver esa palabra, que era tremendamente grande, se distrajo con una pequeñez de su proceso, de su circunstancia. ¿Sabés cuál era su problema? ¿Sabés cuál era el problema de Jonás? Que a él le molestó tener que irse de donde vivía para venir acá. Decime si esa no es una pavada, si Dios te quiere usar para bendecir a 120.000 personas. Eso no es una pavada. Despertate, eso no es una pavada. Si Dios te dice, te quiero usar para bendecir a toda Villa Centenario, ¿en qué vas a estar pensando? ¿En esa palabra? ¿O vas a estar angustiado y enojado? Porque vine a la iglesia y no sé, tal me miró mal. Vas a estar enojado y angustiado porque en tu casa todavía no se entregaron a Dios. Vas a estar angustiado y enojado porque todavía, no sé, el chico que te gusta no te miró, no te dio bolilla. Vas a estar angustiado y enojado porque mamá no te compró el jean que vos querías. Vas a estar angustiado y enojado porque el celular se quedó sin crédito y sin wifi y sí. Cuando Dios te da una palabra es para que vos te centres en esa palabra. Y esa palabra siempre va a ser mucho más grande que todas las cosas que vos tengas que pasar en tu vida. Pero si vos perdés de vista esa palabra, te enredás con las pequeñeces de la vida. Entonces, si a mí Dios me dijo que me va a usar y que no va a usar a todos para un avivamiento, quédate tranquilo que el jean lo vas a tener en algún momento, quédate tranquilo que el internet va a volver en algún momento, quédate tranquilo porque el novio o la novia no es lo que más importa en este momento, quédate tranquilo porque si Dios habló de un avivamiento, ese avivamiento también incluye a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, quédate tranquilo. ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo o no? Pero yo no puedo entender cuando me escriben en el celular y me dicen, Mary, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Cómo que no quieres ir a la iglesia? Y que levante la mano el que no me haya escrito alguna vez diciéndome eso, porque todos creo que en algún momento me lo dijeron. Todos en algún momento lo dijeron. Entonces Dios te está diciendo, chicos, los quiero usar para
avivar a toda Villa Centenario y yo me enojo por una pavada. Ojo, que no se malinterprete. No es que vos no tenés que pedir ayuda, vos tenés que pedir ayuda, pero no seas como Jonás. Dios te está diciendo que te va a usar para algo grande. Y si Dios te va a usar para algo grande es porque hay alguien grande que vive adentro tuyo. ¿Se entiende? Entonces, si hay alguien grande que vive adentro tuyo, vos vas a ser usado para todo lo que se te venga en el camino y vos lo vas a poder derrotar. ¿Se entiende? Entonces, si Dios te está diciendo que te quiere, vienes acá, vengo. Viene, no sé, el pastor, cualquiera, y vos recibís una palabra. Oh, vas a ser un profeta y el Señor te va a usar, bla, bla, bla. Después venís acá y decís, ay, no quiero ir más a la iglesia. ¿Por qué? No sé. ¿Me estás cargando? ¿Sabés qué es eso? Ceguera espiritual. Es sostener la palabra como Jonás y en vez de agarrarla y ponerme contento y activarla, hago todo lo contrario. No sirve de nada. Entonces esta es tu opción. O activar la palabra que Dios quiere para tu vida o seguir siendo un dormilón y preocupándote por cosas que no te tenés que preocupar. Mirá la ceguera espiritual de Jonás. Había provocado todo un avivamiento y sin embargo él estaba enojado con Dios porque tuvo que mudarse. Y le dijo, ahora pues Jehová, te ruego que me quites la vida. ¿Qué? Hermano, fuiste usado para provocar un avivamiento. Si querés podés ir y golpearle la puerta al rey y decir, soy Jonás, el que provocó todo esto. Y el rey te va a abrir las puertas y no lo estás pudiendo ver porque te encaprichaste o porque tenés una ceguera y seguís en ese problemita cuando no te das cuenta que ese problemita no es nada para el Dios que provocó todo esto. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo o no? Mirá qué ciego era Jonás, mirá qué inmaduro, que no podía ver todo lo que Dios le estaba entregando porque se encaprichó que no se quería haber mudado, que no quería viajar de Tarsis a Nínive, o no me acuerdo de dónde a dónde. Sí, de Tarsis. Entonces, le dice, escuchá lo que te dice Dios. Y adivinen qué le dijo Dios, porque Dios es así, porque yo sé que esta palabra no es la más linda que vos querías otra palabra. No es la más copada que digamos. Pero escuchá, porque Dios es así. ¿Sabes con lo que le dijo Dios a Jonás? Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Me escuchás o no? Él le dijo, Jonás, en otras palabras, ¿tanto te vas a enojar? ¿Qué te picó, hermano? No te estoy entendiendo. O sea, te saqué de la ballena, el rey conoce tu nombre, 120.000 personas se arrepintieron porque yo te usé a vos, no lo usé a otro, y vos estás enojado y me pedís que te quite la vida. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, le dijo, ¿tanto te vas a enojar? ¿Haces bien en enojarte? Y Jonás salió de la ciudad y acampó al oriente de ella. Y allí hizo una enramada y se sentó a su sombra para ver qué sucedería en la ciudad. Entonces Jehová dispuso una calabacera que creciera sobre Jonás para que le diera sombra en la cabeza y lo librara de su malestar. Y Jonás se alegró mucho por la calabacera. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano dañara esa calabacera y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol, envió Dios un fuerte viento del este. El sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba.
Entonces, deseando la muerte, decía, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Cuántas veces dijiste esto? ¡Ay, para qué vivo! Mejor no hubiera nacido, Dios. Y cuando te preguntan, che, ¿y cuál es tu problema? Mamá no me compró el jean que yo quería. El celular se me rompió, ¿para qué vivo? Tengo 14 años, tengo 14 años, la edad de ustedes, El mi novio, el amor de mi vida, el hombre con el que me iba a casar, el padre de mis hijos me dejó. Y tenés 14 años, ¿qué me estás hablando? ¿Por qué no me muero? Y no estás viendo que Dios te llamó a los 14 años y que el propósito que Dios tiene para vos es grande, mucho más grande que un gym, mucho más grande que un novio, mucho más grande que el problema, que yo sé que duele cuando hay problemas en casa, porque yo lo viví. Pero el propósito que Dios tiene para vos es mucho más grande. Pero a veces estamos tan dormidos que no podemos ver que la palabra que Dios nos dio es grande. Y estamos llorando y renunciando espiritualmente, porque cada vez que decimos me quiero morir, esta vida es una porquería, estamos renunciando a lo que Dios nos llamó a hacer. Todo lo que Dios toca es para algo grande. Entonces la palabra que Dios te dio, hoy quiero que la recuerdes y que entiendas que es mucho más grande que el problema, las circunstancias, el disgusto o el enojo que vos estés hoy pasando. Vos fíjate qué ciego que estaba Jonás, que habiendo provocado un avivamiento, su ceguera espiritual no le permitía disfrutar de ese avivamiento y estaba tan enojado porque solo se tuvo que mudar que le decía a Dios, mejor sería para mí la muerte que la vida. Pero Dios le volvió a decir, ¿tanto te vas a enojar? Y vuelvo a repetirte, no lo estoy diciendo yo, Dios le decía. Y eso es lo que Dios hoy te está diciendo a vos. Tanto te estás enojando conmigo, tanto estás distraído, que no estás viendo que yo te di una palabra y que cuando Dios habla y cuando yo hablo es verdad. No mires esas pequeñeces, mira la palabra. Y que en esas pequeñeces no te impidan disfrutar de lo que hay para vos y de lo que viene para vos. Porque Dios te va a decir como Jonás, ¿tanto te vas a enojar? ¿Sabes qué? Hay algo que yo no entiendo. Y yo quiero que vos no te sientas enojado ni nada. Sentite enojado cuando desde acá, desde el púlpito, ni Gonza, ni yo, ni los pastores, no te confrontemos. No te enojes cuando seas confrontado. Enojate cuando no te confrontemos. Yo sé que esta no es la mejor palabra, pero ¿sabes cuánto le duele a Dios? Y si hay algo que yo no puedo entender y que estoy seguro que Dios no puede entender, es que Dios te dijo a vos y dijo todos, los quiero usar por un avivamiento. Entonces, si Dios te está diciendo que ibas a ser llenado de su espíritu, que ibas a ser usado, mi pregunta es, ¿por qué seguís durmiendo y distraído con las cosas de este mundo? Mi pregunta es, ¿por qué cada vez que viene un problemita, vos decidís abandonar a Dios? No importa que no lo hayas hecho y que estés acá, pero ¿por qué si recibiste una palabra tan grande, ante cada problemita te enojas tanto? Porque si te enojas tanto es porque la palabra de Dios no se te reveló. Y yo sé que a veces, porque esto lo siento en mi corazón,
y yo quiero que lo sepan, ustedes se piensan, porque yo también tuve su edad y también conocí a Dios de muy chica, por eso sé lo difícil que es. Y ojalá yo a tu edad hubiera recibido una palabra de que iba a haber un avivamiento y que Dios me iba a usar a mí. Pero yo tengo otra palabra. A mí a los 15 años Dios, a través de un profeta que yo no conocía, vino y me dejó un papel. Y esto te lo comparto hoy, nunca lo había compartido con nadie, muy pocas personas lo saben. Cuando yo tenía 15 años, no, creo que más chica, vino una persona y le dejó un papel a mi líder. Y mi líder lo leyó porque era precavido. Y, claro, porque vos no sabés qué onda, por ahí el profeta viene y dice, esta es cualquier, ¿viste? Y viene y te daña el corazón. Entonces me lo da. Y en ese papel decía, yo sé que tu pasado fue zarandeado. Y yo creo que no tenía en 15 años. Y Dios ya hablaba de pasado. Por eso yo sé que Dios tiene algo muy especial con los adolescentes y los jóvenes. Porque aunque la gente piense que vos a tu edad no te pasa nada, vos ya con 12 años tenés un pasado, y muchas veces un pasado muy doloroso. Pero Dios lo llama pasado. Y quiero que te grabes esto, es pasado. Si vos te determinás a buscar de Dios, ya va a ser un pasado. Y Dios, desde el momento que vos te entregaste a Él completamente, Él te dejó de ver como un niño. Él te empezó a ver como una herramienta, como un avivador, como un profeta, como un pastor, como un evangelista. ¿Se entiende? Y Él me dijo, yo sé que tu pasado fue zarandeado, pero yo te he liberado y te daré tantos hijos que no podrás contarlo. Serás madre de multitudes. Yo tenía 14 años. ¿Sabes qué hice? El papelito, lloré, obviamente, lo doblé, lo guardé y todavía lo tengo guardado en una caja. Se lo voy a traer para mostrárselo. Y cada vez que en mí venía una prueba, un dolor, una circunstancia, yo me acordaba de esa palabra y de algo que Dios había puesto en mi corazón en la Biblia, que dice, persevera hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nunca el proceso, el problema que vos tengas que pasar va a ser más grande que la palabra que Dios te dio. Y yo decía, bueno, madre de multitud, de 14 años no sabía ni predicar, no hablaba, apenas que oraba, y ni en Pepe en público. ¿Qué madre de multitud? Decía yo. Pero la agarré, la guardé y la creía igual. Y hasta el año pasado nunca la entendí. No, hasta el año pasado no, hasta hace unos meses nunca la entendí. Y cuando Dios habló de avivamiento, dije, ahí están las multitudes. ¿Se entiende? Entonces, la diferencia es que Dios dijo con todos. Mi palabra, lo que Dios me dio se va a cumplir y lo que Dios te dio se va a cumplir. Y esa palabra siempre va a ser más grande del problema que vos estés pasando. ¿Sabés cuál es tu buena noticia? Que Dios a vos te lo dio para ahora. A mí me lo dio cuando tenía 15 años y tengo 28. Vos tenés el privilegio de que Dios te dice, lo que yo te estoy dando es para ahora. ¿Quién lo cree? Es para ahora. Entonces, si Dios te está dando una palabra grande, yo sé que a veces hay problemas en tu casa, pero no te rindas. Ante el primer problema decir, a ver, escúchame bien, como dice un predicador, Satanás, Dios me habló a mí de que me iba a usar para predicarle a multitudes, que me iba a usar para sanar por un enfermo y que éste se sane, que me iba a usar para liberar al cautivo, que me iba a usar
para dar vista a los ciegos, que me iba a usar para provocar un avivamiento. Así que vos a mí, Satanás, aunque vengas a mi casa y me quieras hacer angustiar, aunque hagas que mi mamá se enoje conmigo, aunque mi mamá no quiera saber nada con Dios, yo te digo que ya sé que estás vencido, porque la palabra que a mí me dio es tan poderosa, Dios, que esto para mí no es nada. Lo como, pan comido. ¿Se entiende? Pero ¿estás creyendo esa palabra o no? Porque si vos la estás creyendo, no vas a dejar que cada problemita te zarandee. No vas a alargar la toalla cada vez que estés angustiado. No me van a llegar más mensajes acá diciéndome no quiero ir más a la iglesia. Porque tu palabra es grande. Y vos no te vas a angustiar y enojar tanto por una pavada como Jonás. Que esto que estés pasando no te quite la mirada de lo que hoy podés disfrutar. Vos hoy podés disfrutar de un avivamiento. Porque si vos hoy crees esa palabra, vos salís de acá y empezás a predicar. Vos salís de acá y empezás a orar por sanidad. Vos salís de acá y empezás a predicar y provocar una revolución. El problema es que estás huyendo de la palabra y no la estás creyendo. Él le dijo, tanto Jonás te enojas, y Jonás le dijo, mucho me enojo hasta la muerte. Y ahí termina el libro de Jonás. Ponete de pie. Pero esta vez no masajees a nadie. Ahí termina el libro de Jonás. Yo te pregunto, ¿qué es que termine tu libro? Yo te pregunto, ¿cómo querés que termine tu libro? ¿Querés que termine en tu soberbia, en tu ceguera espiritual? Que aunque Dios te dijo que te quiere usar para sanar, para liberar, vos seguís preocupados por yo sé que suena feo, chicos, pero se los tengo que decir. Vos seguís preocupado por el jean, por el celu, por el novio, por la novia. Y no te estoy menospreciando porque yo tuve tu edad. Pero quiero que entiendas que vos ya tenés una palabra y que ya no hay excusas. Porque si Dios no te hubiera querido usar y no te querría usar ahora, Él no te hubiera dado ninguna palabra. Pero Él ya te dio una palabra. Entonces ya no tenés excusas. Ahora el problema es, ¿cómo va a terminar tu libro? Vas a ser como Jonás, que aunque tengas la palabra y aunque Dios te quiera usar para algo tremendamente grande, vos te enojes por pavadas y que encima cuando Dios te confronte y te diga, ¿de verdad, hijo, te estás enojando por esto cuando yo te dije que quiero hacer esto y esto? Y que vos le digas, sí, Dios, me enojo mucho. ¿Y ahí se termina? ¿O le vas a decir, no, Dios, tenés razón? Y te pido perdón y te pido que me ayudes a cumplir esa palabra. ¿Cómo va a terminar tu libro? ¿Cómo va a terminar tu libro? ¿Sabes qué? Esta prédica en otro lugar no encajaría. Pero ¿sabes por qué yo hoy me animo a predicártelo? Porque Dios me lo puso en mi corazón. Porque ustedes ya tienen una palabra. Entonces ustedes pueden ser exigidos porque tienen una palabra. Ustedes no pueden decir, nadie me dijo, yo no sé cuál es el propósito, yo no sé qué es lo que quiere hacer Dios con mi vida, porque Dios ya lo dijo. Entonces si yo voy y predico esto en otro lado, es duro. Pero ustedes ya tienen una palabra. Y sin embargo, Dios puso en mi corazón que les dijeran, ¿qué te pasa a vos, dormilón? ¿Cómo puede ser que cuando yo te hablé,
¿Cómo puede ser que habiendo pasado por la experiencia de ser lleno de mi Espíritu Santo, ahora no hables conmigo? ¿Cómo puede ser que teniendo una palabra sigas mirando para el otro lado? ¿Cómo puede ser que te hablé de avivamiento y sigas preocupado por las cosas pequeñas de la vida? Yo sé que es dura esta palabra, pero te vuelvo a decir, Dios me dijo, ellos ya tienen una palabra. Y como ya tienen una palabra, se las di porque es tiempo de cumplirla. Yo ya no los miro como niños, me dijo. Yo los miro como avivadores. Y vos tenés dos opciones, te vuelvo a repetir. Ser un hijo que disfruta solamente de los beneficios del Padre, o ser un hijo que disfruta de los beneficios del Padre, pero también quiere cumplir sus expectativas. Y las expectativas de Dios es que como Él te dijo que te quiere usar a vos para provocar un avivamiento, vos lo puedas provocar. Esa expectativa está sobre tus hombros. Esa expectativa tiene Dios con vos. ¿Qué elegís ser? ¿Un chico normal de 12, 14 años? ¿O vivir el propósito para el cual fuiste llamado? Que el propósito para el cual fuiste llamado no es para nada normal, es sobrenatural.